Evolución de los cascos, capítulo 2. La eliminación de los gorros y la utilización obligatoria del casco con cierta rigidez en los grandes premios sería a partir de 1952, pero ya en 1951 eran muy pocos los que no los utilizaban. Por estas épocas en la industria los termoplásticos ya se comercializaban y utilizaban, suplantando a la fibra de vidrio reforzada. Sin embargo, esto no fue masivamente aplicado ni adaptado en las competencias hasta algunos años después. Primera carrera de la temporada del 51 en Suiza. El equipo Alfa Romeo en pleno, no solo con igual buzo y misma leyenda, sino que con sus respectivos cascos equipados con visera debido a la lluvia. Si bien se venían probando diferentes versiones, cuando la época de las primeras pruebas sobre aviones a reacción en Estados Unidos. Sobre finales de la década del 40, el comandante Charles Lombard del Departamento de Medicina Aeronáutica de la Universidad del Sur de California, con la ayuda de empresas del rubro químico industrial, creó y probó un casco protector personalizado para su uso en aeronaves de alta velocidad, con resinas poliéster. Aquí Lombard sobre el habitáculo de un McDonnell XF-88, cuando hace su aparición de forma masiva en la USAF el casco Toptex, del cual luego se desarrollaron modelos para la competición. Pero no solamente estaba el de la Fuerza Aérea, sino paralelamente también el P-1, que fue su homónimo dentro de la aviación del Ejército de Estados Unidos, el cual fue incluyendo con el tiempo varias optimizaciones. Mientras tanto, en Europa, y apenas creada la Fórmula 1 a partir de 1955, aparece el casco Avirock, de origen británico. Resulta ser que un neurocirujano australiano llamado Hugh Kearns quedó muy impresionado por el accidente motociclístico que luego de una agonía provocó la muerte del célebre y legendario Lawrence de Arabia en 1935. El Dr. Kearns comenzó una serie de investigaciones sobre accidentología en 1941, que dieron lugar al aumento de la utilización de cascos para motociclistas, civiles y militares. Basado en estos estudios, la firma Avirock primero los fabricaba con una protección interna en fibra de corcho con revestimiento exterior, pero luego fue evolucionando. Como fue el caso de este Avirock en fibra de vidrio y revestimiento interior de cuero, que se comienzan a utilizar bien a principios de los 50 en la Fórmula 1, como vemos aquí en un joven Stirling Moss. Algunos modelos Avirock de época. Avirock también era proveedora de los cascos Herbert Johnson, propietarios de una de las sombrererías más tradicionales e importantes de Gran Bretaña. Johnson era socio de Glacier, quien proporcionó el primer casco de lana de vidrio reforzada que vimos en el capítulo anterior. Los Aviakit, de la muy antigua fabricante de vestimenta D. Lewis Limited. También estaban los del conductor Leslie Leston, famoso por sus overoles o monos. Su nombre real era Alfred Lazarus Fingelstone. Los cascos de estas dos firmas estaban manufacturados en colaboración con Avirock, siendo utilizados sobre todo por conductores en su gran mayoría británicos. Pero en esos primeros años se seguían viendo cascos de variada laya. Como por ejemplo el caso del suizo Rudolf Fischer, que utilizaba uno de ciclismo, con refuerzos metálicos en su interior. O el de polo de don Pepe González, hasta el de material prensado del Chueco Fangio, que luego fue sustituido por el de fibra de vidrio. Preocupado por la temperatura en algún gran premio, una vez don Pepe me contó que el Chueco le aconsejó que le pusiera hojas de repollo mojado en la parte superior interior de su casco, para mitigar el calor. Pero como le decían el cabezón,
el valcarceño aprovechaba para divertirse un poco. Entonces le aconsejó que mejor sería si dentro del habitáculo le hacía lugar a un cajón de repollo para que le alcance y así enfriar semejante cabeza. Recetas, composiciones, algunas en serio, otras en broma. La cuestión que parece ser que todo servía, y ya que hablamos de vegetales, el coco y el corcho también se utilizaban, como así también el poliestireno expandido en los cascos de la Fórmula 1 de esos tiempos. Todos materiales inflamables, por cierto. Pero al otro lado del Atlántico, léase Estados Unidos, era donde más precisamente la industria, sobre todo armamentista, no escatimaba esfuerzos en probar múltiples productos y aplicaciones. ¿Recuerdas que hablamos del Top-Tex de la Fuerza Aérea y del P-1 de la aviación de ejército? Tanto uno como otro resultarían diseños pioneros en el que se basaron algunos fabricantes para producir masivamente y abastecer al deporte motor. Como por ejemplo el caso de esta evolución del P1, posiblemente un P3, que utilizó Jack McGrath en la primera mitad de la década del 50 en Indianápolis. Por tal motivo, en disciplinas tan exigentes como el automovilismo deportivo, es que aparece el casco Bell 500. Es este casco descendiente directo del Top-Tex. De esta forma, Roy Richer desarrolla un casco específico para tal disciplina y se introduce por primera vez en competición durante el año 1954. Y fue en 1955 cuando Cal Needey se convierte en el primer conductor que usa un casco Bell 500 de poliestireno rígido en las 500 millas de Indianápolis. Mientras tanto, y volviendo a Europa, era el producto probado y evolucionado casco Everoak el que se iba imponiendo cada vez más. Por ejemplo, luego de mediados de los 50, aparece Mike Hawthorne y algún otro utilizando otro modelo Everoak, ahora con interior acolchado y orejeras profusas, con opcional de barbilla protegida y visera en plexiglas. Dan Gurney, siempre buscando aplicaciones novedosas, llegó a emplear, luego de mediados de los 50, este casco con protección del rostro incluido, al más puro estilo motociclista. Y si seguimos con las analogías del cine, en una de esas terminamos en Darth Vader. Para 1959, Everoak crea el Race Masters, un diseño revisado. Aquí lo calza Wolfgang von Trips, con la añadidura del sector de las sienes como parte de su estructura rígida, y basado también en los cascos de los pilotos de aviones de combate. Resultó muy utilizado en la década del 60. Al poco tiempo aparece el casco integral, que fue el primer gran paso en la dirección correcta, con el objetivo de encontrar una senda en el diseño que implique una real protección para todos los conductores de todas las categorías del deporte motor. Partió de una idea de un famoso corredor de motos estadounidense llamado Al Gunter, quien se hizo uno y lo usó en carrera e inmediatamente convenció a Roy Richer, propietario de la Bell, para que diseñe el primer casco integral para la competición. Se trata del Bell Star, ofrecido comercialmente por vez primera y, como vemos en esta foto, en su versión primigenia, con visor fijo, durante el año 1963, aunque llegaría a la Fórmula 1 tiempo después. Pesaba aproximadamente 3,100 kilogramos. Estaba compuesto por un cuerpo exterior en fibra de vidrio reforzada, utilizando compuestos en resinas poliéster especiales, con capa de epoxi que derivaban de la industria aeronáutica. Se había descubierto que la dirección de la trama de las fibras en la superficie del casco era crucial para garantizar la máxima resistencia ante un impacto. En el interior
llevaba revestimientos acolchados en material ignífugo, logrando la Bell que sus cascos cumplan de forma básica con las normas que imperaban en la USAF y la NASA. Mientras tanto, al mismo tiempo, y estimo que de forma tardía, la FIA hace obligatorio el uso del casco de protección rígido en los grandes premios. Pero no hay normativa detallada y aún por esos tiempos había muchos tipos de aplicaciones y soluciones que podrían llamarse, entre comillas, personalizadas. Sobre un casco buco, a principios de los 60, Graham Hill utiliza el visor giratorio llamado turbovisor, un elemento que se acoplaba para dispersar el agua. Si bien este adminículo ya existía desde hacía aproximadamente una década, lo que sucedía era que se estaba en la búsqueda de disipar las gotas de lluvia con el fin de mejorar la visión. Entonces aparecían distintas y algunas raras variantes. Graham era un muy partidario de probar soluciones que a veces resultaban algo estrafalarias. Notar también el collarín que le protege el cuello. Hasta que se encontró una manera más práctica de disipar las gotas de lluvia. Se trataba de la visera burbuja, como vemos aquí, montada sobre un casco de rostro descubierto de Phil Hill en 1963. A mediados de los 60, el modelo de casco más utilizado era el Bell 500TX, Gurney en la foto. El primer casco homologado por la estadounidense Fundación Snell, encargada de realizar rigurosas pruebas para tal fin, a partir del año 57. Los cascos buco resultaban muy ceñidos y tenían menos superficie de protección que los Bell. Pero por varias cuestiones algunos conductores los seguían usando, en este caso Jack Brabham, observando novedosas antiparras anti-reflex. Aparece el casco integral en la Fórmula 1 en 1968, ahora más liviano, unos 2,700 kilogramos aproximadamente. Se había empleado tiempo antes en Indianápolis, durante el mismo año, pero la primera vez que se usó en el automovilismo deportivo fue en la categoría de monoplazas estadounidenses y promocionales Super B por el conductor Frank Smith sobre finales de 1967. En 1968 fue en la Fórmula 1 con Dan Gurney, quien, como ya se dijo, lo utilizara previamente en las 500 millas de Indianápolis. Durante las prácticas del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, el estadounidense se calza este casco integral, no utilizándolo en carrera. El debut en competencia del Bell Star integral fue en Brands Hatch, Gran Bretaña, casi un mes después, puesto que el asunto principal era aplicarle el visor rebatible que aparecería un tiempo después. En 1970, Jackie Stewart, por esa época también Jack Brabham, Piers Courage y alguno que otro conductor más llegaron a emplear el casco homologado para los pilotos de helicóptero de la RAF. Notar que también ya se incluye una capucha ignífuga y contenían los primeros materiales pseudo-ignífugos. Estos cascos abiertos y bulbosos estaban equipados con auriculares. Por ejemplo, Brabham, al tener problemas de audición y para que no se le agrave, extraía estos audífonos y sellaba el espacio con una protección para mitigar los ruidos del motor. Un clásico y popular en la Fórmula 1 modelo Bell con visera, como este de Ronnie Peterson, de principios de los 70. Si bien a través de los años hubo varios percances con elementos que golpeaban la cabeza de los conductores, en 1972 una piedra perfora el visor del casco de Helmut Marko, lastimándole un ojo. Por tal motivo fue la Bell quien incluye los visores semiflexibles de Lexan combinados con Mylar de 3 milímetros de espesor, suplantando a los semirrígidos de acrílico. Por otra parte, vale aclarar que la última vez que se vio un casco abierto en una competencia de Fórmula 1 fue en la temporada de 1974, el del finlandés Leo Kinnunen.
En 1973 se introduce por primera vez una conexión empalmando el casco a un tubo de oxígeno. Aquí Mike Haywood probándolo. La aplicación con válvula de oxígeno fue patentada como Griffin Life Support System, Griffin, otro fabricante de cascos. Los Griffin tenían una muy amplia abertura para el visor, casi propia de los astronautas de la época. Durante 1975 algunos de sus usuarios lo dejaron a un lado debido a un percance que tuvo el británico Tony Bryce en el Gran Premio de su país. Casco integral con visor burbuja para lluvia y tornasolado del oso Denny Hulme. Lo extraño es que se trató de una jornada soleada. Si bien desde antes de mediados de esta década ya los cascos se fabricaban con revestimiento ignífugo. Se ven algunas protecciones suplementarias en tela Nomex, como salvaguarda suplementaria contra el fuego, adherida con velcro a la parte inferior de los cascos, como en este caso James Hunt, al más puro estilo de las cotas de malla de los caballeros medievales. Luego de mediados de los 70, la aplicación de los cascos integrales se hace obligatoria en la Fórmula 1 a través de una homologación normativa. Se diversifican las marcas y modelos como nunca antes, mostrando entre sí no solo diferencias fisonómicas, sino también algunas aplicaciones distintivas. Veamos solo algunos ejemplos. El característico Jeps, nervado, facetado y puntiagudo de Clay Regazzoni del 74. El GPA de antes de mediados de los 70, con sus características bulbosas ranuras laterales para ventilación y para embutir los bordes del visor, muy utilizado, sobre todo en sus comienzos, por los conductores franceses, en este caso Henri Pescarolo. O el caso de este desmesurado y enorme Vitaloni que utilizaba Arturo Mersario. El Schubert de Michael Blekemolen, el primer casco integral realizado en materiales compuestos por la marca alemana. El AGBX1, también marca presente en los 60, la sección del mentón ofrecía un espacio más amplio que otras marcas. Luego de los accidentes de Lauda en la foto y Vittorio Brambilla en 1976, la fábrica introdujo un modelo con una ventilación superior. El casco Bell Small Window, en este caso Jackie Oliver, durante 1977. También se producía otro modelo, también desde hacía un tiempo atrás, con una abertura aún más pequeña, pero casi nulamente utilizado en la Fórmula 1. El que sí fue muy usado en la categoría fue el tipo de casco Bell con la variante de doble abertura, Twin Window, que aparece en 1978. Supongo que John Watson fue el primero en utilizarlo antes de mediados de aquel año. En 1979, Simpson presenta la evolución para el automovilismo del casco Star Wars, diseñado para el motociclismo años antes. Se trata del luego llamado Bandit. Dentro de la categoría, fue utilizado por varios conductores durante alguna que otra temporada. Estimo que el primero fue Emerson Fittipaldi, quien lo emplea desde principios del certamen del 79. También en el 79, Bell introduce el primer casco de materiales compuestos livianos con aro de titanio en su base, aquí el de Carlos Reutemann, siendo ya uno de los más utilizados. Jacques Lafitte con su tradicional GPA SJ. Esta marca, que era muy empleada en la categoría, mejoró el acolchado interno y aplicó un collarín desplegable en su contorno inferior sobre finales de los 70. Al poco tiempo, ya desde principios de los 80, fue un precursor al incluir un dispositivo de radio. Desde principios de los 80 se comienzan a fabricar con un compuesto cobertor denominado Tricomb, basado en láminas de fibra de carbono superpuestas, unidas a otras de fibra de vidrio y algunos polímeros. El ergonómico y ultracompacto Nava de Mario Andretti, con sus característicos visores tonalizados.
el reforzado y voluminoso Nolan que utilizaba Manfred Winkelhock en 1983. El último que utilizó casco integral con visera en la Fórmula 1 fue Michele Alboreto en 1986 con este Jeps y también Boeri. Introducido en 1985, poco tiempo después, el casco más utilizado en la categoría era el Arai. Un diseño muy extremo resultó ser el casco Laser LZX que calzaba Derek Warwick en 1990. A medida que se optimizaban los cascos con conductos de ventilación y también se comienzan a diseñar con materiales especiales en un porcentaje de su fabricación, aumentando su resistencia y alivianándolos considerablemente, introduciéndose, por ejemplo, sensores o elementos de comunicación cada vez más complejos. La tecnología aplicada en el rubro de la comunicación con boxes liga de forma óptima a través de Shoei en el casco de 1993 para Ayrton Senna. Esta firma japonesa, que fabrica desde finales de la década del 50, fue la primera en introducir la fibra de carbono y el Kevlar en los cascos. Bell lo hizo parcialmente, solo con el Kevlar en el 89. Sobre finales del siglo pasado y principios de este es cuando las homologaciones comienzan a ser estrictas. Los materiales compuestos y los recién nombrados se empiezan a usar profusamente en los diseños. Las canalizaciones incorporan filtros de aire especiales, pero además de eso, en lo fisonómico se comienzan a ver algunas formas específicas. Veamos. A mediados de los 90 aparecía en la categoría un casco con un tratamiento pseudoaerodinámico en su parte inferior y posterior superior, una variante que tuvo bastante aceptación en su momento. En la foto, Michael Schumacher. En 2001 se comenzaron a homologar cascos con un peso establecido por reglamento de 1,250 kilogramos. En 2003 se introdujo el dispositivo de seguridad para cabeza y cuello ANS, iniciales de Head and Neck Safety, que, como vemos aquí, va sobre los hombros y adherido al casco de Rubens Barrichello. Este sistema de seguridad fue concebido por el investigador estadounidense Robert Hubbard, quien lo desarrolló en la década del 80. Fue diseñado con el objetivo de restringir movimientos peligrosamente indeseados de la zona cervical en caso de un impacto frontal, siendo el peso del dispositivo HANS de poco más de medio kilogramo. Por esas épocas aparece el moldeado de alta presión en la fabricación de los cascos, bajo normas de fabricación análogas a las aeroespaciales. Arai introduce en 2005 el primer casco totalmente en fibra de carbono, modelo GP5 Racing Carbon, como este de Fernando Alonso y con remate aerodinámico. Años después, la complejidad en su elaboración permitía notar que casi no tenía forma continua sin depresiones, puesto que los conductos internos mejorados, como por ejemplo los de la ventilación, lo transformaba en algo muy elaborado para lograr determinado fin, tal cual este Schubert. En la primera década del siglo aparecieron cascos con elementos o aditamentos más allá del cuerpo de su estructura propiamente dicha, incluyendo visores con un diseño para optimizar la claridad óptica, permitiendo a la visión adaptarse a los bruscos cambios de luz que se experimentan, por ejemplo, a la entrada y salida del túnel del circuito urbano de Mónaco y con sistema de antiempañado. Con respecto a buscar la mayor aislación sonora, ya desde los comienzos mismos del automovilismo deportivo, se trataba de mitigar el fuerte ruido de los motores a través de variadas soluciones para tapar los oídos. Hoy día se hace un molde interno y se realiza en látex lo que se introduce en las orejas.
Estos, digamos, tapones, contienen elementos para la comunicación y hasta están equipados con algún que otro sensor. O aditamentos como este. Nótese el pequeño y genuino alerón de un plano de incidencia variable adherido en la parte superior trasera del casco Arai de Sebastian Vettel. Luego del percance sufrido por el brasileño Felipe Massa en el Gran Premio de Hungría de 2009, cuando un muelle o resorte le impacta en la zona de la visera, el ente rector tomó precauciones al respecto, sumando en todo momento mejoras. Por ejemplo, Michael Schumacher, de quien vemos su casco aquí exigido por la pisada de un tanque, tiempo antes dio expresas instrucciones al fabricante Schubert para que se equipe con un doble entramado de carbono el sector superior frontal, lo que hizo que la FIA homologue dicha modificación para todos. Así también se introdujo en 2011 el Silon. Este es un material creado en Japón basado en fibras y utilizado en la categoría desde finales de los 90. Dependiendo del caso demandante en particular, puede resultar más resistente que el Kevlar e incluso tiene propiedades deformables superiores a la fibra de carbono. La zona de la visera protegida del casco de Max Chilton, luego de recibir el impacto de un elemento en la zona ahora protegida durante una competencia en 2013. Luego de esto, y para optimizar resultados, además del Silon, se combina con otra lámina de Kevlar. El peso de un casco actual es de 1,200 kilogramos y en contrapartida puede soportar pesos de más de 50 toneladas. Son fabricados con muchas capas sobrepuestas y en entramados especiales con compuestos de fibra de carbono, Kevlar, Silon y resinas epoxi y refuerzos de titanio, siendo resistente a muy altas temperaturas, llegando a extremos de 800 grados Celsius durante al menos medio minuto. En el año 20, el casco Bell de Romain Grosjean estuvo aproximadamente medio minuto envuelto en llamas, luego de su despiste y posterior impacto contra las defensas del circuito de Sakhir, y aguantó perfectamente el lapso de tiempo para el que fue homologado. Hoy en día los conductos de ventilación permiten evacuar la circulación de más de 5 litros de aire y van provistos de muy elaborados filtros para evitar el ingreso de fluidos y gases no deseados. Van equipados con un sistema de comunicación muy avanzado y su aislación sonora es muy eficiente, pero nada ni nadie es infalible y los cascos no son la excepción. De hecho, María de Villota, fallecida en 2013, el año anterior había sufrido un terrible impacto frontal lateral sobre su casco Bell, con el borde metálico de una plataforma de descarga de un camión, lo que le produjo serias lesiones, incluso a pesar de todos los elementos de seguridad con que cuenta dicho casco. En 2018 fue presentado un nuevo casco, ya que la FIA introdujo la normativa 8860. El objetivo es, entre otras demandas, multiplicar sus prestaciones relacionadas a desaceleración, aplastamiento, múltiples tipos de impactos, mayor resistencia a las altas temperaturas, mayor resistencia mecánica y a la fricción, mayor fortaleza en el visor, incluyendo una mejora en la visión. Todo esto acompañado al aumento en su superficie inferior y demás, etc. Bien. Como se ha podido observar a través de esta breve recorrida histórica, para llegar a esto se necesitaron muchos años de evolución para que como resultado estos materiales de última tecnología, aunados de forma conveniente, puedan ofrecer márgenes de seguridad muy altos para los conductores del deporte motor de la actualidad.